Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más a 3D Collective. En el vídeo de hoy vamos a aprender a utilizar el nuevo sistema de Physical Material de Corona Renderer 7. Vamos a ver todo lo necesario para crear este tipo de materiales. Es un sistema que estará disponible cuando salga la versión oficial, está pensado que sea para este verano, y que cambia sustancialmente la estrategia de creación de materiales. Los principios fundamentales siguen siendo los mismos y los hemos visto en el canal de forma muy extendida, pero han cambiado un poco la estructura de dónde están cada uno de los parámetros, lo han cambiado por Metallic Roughness en lugar de Specular Glossiness, así que me ha parecido que podía ser interesante contaros en un vídeo rápido cómo va a funcionar este nuevo sistema de creación de materiales en Corona. La principal diferencia es que ahora tenemos dos tipos de materiales. Dentro de Corona encontraremos el Legacy Material, que es el antiguo editor de materiales, y el nuevo Physical Material. La verdad es que las opciones no son nuevas, no es nada novedoso, pero si solamente usáis Corona es posible que esto os resulte un poco extraño. La mayoría de estas opciones están presentes en otros motores de renders desde hace bastantes años. En V-Ray, por ejemplo, las tenemos desde hace más de 2 años y en motores de render como Octane o como Redshift desde hace muchísimo más tiempo. La diferencia fundamental es que ahora tenemos más limitaciones físicas en el material tradicional que podremos encontrar aquí dentro de Corona Legacy Material, por si acaso tenéis escenas viejas o por si acaso seguís queriendo usar este editor de materiales. Teníamos mayor libertad artística, es decir, podíamos toquetear mucho más los materiales. Y esto solía llevar a resultados extraños y a materiales raros. Por ejemplo, una característica muy común es que la mayoría de las personas creaban los metales elevando el índice de refracción. Y esto no es correcto, ya lo expliqué en alguno de mis vídeos anteriormente y hay otras maneras de crear los materiales, pero son un poco más complejas. Ahora nos han puesto unos parámetros más limitados, es decir, cuando estemos trabajando con no metálicos habrá un límite, por ejemplo, al que podremos subir el índice de refracción. Cuando estemos trabajando con no metálicos se desactivarán algunas características y cuando estemos trabajando con metálicos se desactivarán otras. Es básicamente una manera de simplificar la creación de materiales. Y además de esto se han incorporado algunas características muy importantes a la hora de crear materiales PBR o materiales físicamente correctos. Así que de momento nos vamos a olvidar del material Legacy y nos vamos a concentrar en este nuevo sistema de materiales. Lo primero que veremos aquí es que tenemos unos presets en la parte de arriba. Son básicamente eso, unas plantillas, unos materiales básicos que nos pueden permitir de un solo clic definir las propiedades esenciales de nuestro material. Luego ya podremos conectarle mapas, texturas para modificar su comportamiento, pero está interesante que tengamos la posibilidad de rápidamente iniciar pues con algo que ya está muy cerca de lo que nosotros queremos conseguir. Si estos materiales son buenos o no, os dejo a vosotros que lo juzguéis. Yo pienso que están bastante bien como punto de partida. Luego ya cada uno tendrá que decir lo que le gusta. Nosotros, como lo que queremos es aprender cómo funciona el editor de materiales, nos vamos a concentrar en estudiar las diferentes propiedades. El cambio más fundamental, que aquellos que no hayáis usado otros motores podéis encontraros, es que se ha implementado el sistema de Metalness o de Metallic. Es decir, ahora en lugar de tener que configurar todas las propiedades en función de si estamos ante un metal o ante un dieléctrico, directamente le especificamos al motor de render qué es lo que queremos hacer. Oye, quiero crear un dieléctrico, por ejemplo un plástico, o quiero crear un metal. Y automáticamente el software cambia las propiedades de nuestro material, o mejor dicho, el base color, que normalmente cuando estamos trabajando en non-metallic es el albedo o el color que vemos, pasa a representar las reflexiones. Vamos a hacer un ejemplo muy básico. Vamos a mapear nuestro albedo con un color sólido, por ejemplo, para empezar. Luego ya podremos usar texturas. Imaginémonos que nosotros estamos viendo un material en el mundo real con nuestros ojos y vemos un material que es de color amarillento. Luego conectamos nuestro base color en el amarillo. Y luego nos preguntamos, ¿lo que estoy viendo es un metal o es un dieléctrico? Si es un dieléctrico, ya lo tendríamos aquí todo listo. Ahora, si lo que estoy viendo es un metal, simplemente cambio a la opción de Metallic. Y el software va a convertir este mismo color de diffuse a reflectividad. Este es el cambio más importante. Tenéis que pensar en este switch, en este conmutador, como eso, una manera de cambiar el base color entre diffuse y reflectividad. Además, veréis que por defecto el material viene con roughness.
Roughness y glossiness son muy similares, pero en roughness podemos decir que está invertida la escala, de manera que 0,75 de roughness sería como 0,25 de glossiness, es decir, un material muy mate. Si queremos que este material sea más brillante, simplemente tenemos que bajar este roughness. Con 0 de roughness tendremos un material perfectamente pulido, igual que teníamos antiguamente con 1 de glossiness. Y ahora ya podremos decidir cómo de mate es nuestro material. Si no os sentís cómodos trabajando con roughness, existe la posibilidad de continuar trabajando con glossiness. En las opciones avanzadas, si os fijáis bien, aquí podemos elegir si queremos roughness o glossiness. Podéis hacer lo que queráis. Sin embargo, cuando empezamos a trabajar con metallic, es muy común que nos traigamos materiales que vienen de plataformas que usan metallic roughness, y por lo tanto, para garantizar compatibilidad entre plataformas, suele ser recomendable pues simplemente utilizar metallic roughness. Pero como os digo, esto es una decisión completamente personal. No hay ningún cambio en cuanto a los resultados que podemos conseguir. Y ahora fijaros, si cambiamos nuevamente a non-metallic, pues tenemos un plástico amarillo. Esto es lo más importante que tenemos que interiorizar, agiliza muchísimo la creación de materiales, y si ya habéis visto mis vídeos en V-Ray, pues he subido un montón en los últimos años usando esta técnica de creación de materiales, así que aunque sea otro motor distinto, si queréis profundizar podéis hacerlo en mis vídeos. Cuando trabajamos con Metallic también tenemos una opción interesante. Fijaros que las opciones se van haciendo disponibles o no en función de lo que estamos haciendo. Por ejemplo, cuando trabajamos con un dieléctrico no podemos cambiar el color del borde, de la reflectividad del borde, porque esto en los dieléctricos no ocurre. Ya lo hemos estudiado en este canal numerosas veces. Sin embargo, en los metales sí que podemos especificar un color distinto para el borde de nuestro material. Esto puede ser muy importante en algunos materiales. Si no os queréis complicar, tampoco es necesario que lo hagáis, pero si os fijáis, ahora podemos definir de forma independiente dos colores. Esto antiguamente lo hacíamos, al menos yo lo hacía de esta manera, y os mostré en este canal cómo se podía hacer con un fall-off. Cuando conectábamos un fall-off en la reflectividad de nuestro material, podíamos también especificar dos colores independientes. Pero ahora es muchísimo más sencillo. Luego también tenemos rápidamente accesible la anisotropía. Como ya sabréis, la anisotropía es esta distorsión que se hace presente en las reflexiones. Vamos a poner un ángulo de anisotropía para que se pueda ver bien. Veis cómo las reflexiones se van distorsionando, en este caso, en el eje que yo le he marcado con este ángulo de rotación. Esto es un comportamiento que se presenta muchísimo en materiales que presentan un cepillado muy fino. También lo vemos, por ejemplo, en el pelo, también lo vemos en algunos tejidos que tienen pues fibras muy alineadas, muy juntitas. Siempre que hay un relieve de cosas muy pequeñitas en una dirección, se suele producir anisotropía. Y también lo podemos ver en muchísimos otros ejemplos, por ejemplo, cuando le ponemos el dedo encima a un plástico, el móvil es un buen ejemplo, etc. Bueno, es una opción interesante, a veces es imprescindible y otras simplemente podemos pasar de ella y utilizar otras técnicas distintas. Si os fijáis, ahora con este nuevo sistema no podemos acceder a eliminar completamente las reflexiones. Si queremos, por ejemplo, hacer en este caso un material que no tenga reflexiones, lo que tendríamos que hacer es utilizar roughness al máximo, es decir, como si la superficie es completamente mate. Si os fijáis, todavía no hemos eliminado del todo las reflexiones, y una otra cosa que podríamos hacer es quizás quitar el IOR y ponerlo en 1 para disminuir aún más la reflectividad base de nuestro material. Sin embargo, como veis, pues lo que han hecho es han quitado opciones para que el usuario no se pueda confundir. Otra característica también es que no podemos subir por encima de 3, como os he comentado cuando estamos trabajando con dieléctricos. Por ejemplo, imaginaros que ahora queremos crear este metal, pero queremos añadirle complejidad. En versiones anteriores nos veíamos obligados a añadir complejidad mapeando el canal de reflejos. Ahora simplemente mapeamos el base color. Vamos a hacerlo, por ejemplo, vamos a crear aquí rápidamente un composite para añadirle varias texturas y añadir complejidad visual a este material. Tenemos nuestro color base y ahora lo que quiero es añadirle suciedad por encima. Vamos a simular que el material ha perdido reflectividad en algunas zonas. Por supuesto, voy a utilizar mis propias texturas de suciedad. Os recuerdo que las podéis encontrar en mi tienda online en 3dcollective.es. Estas texturas son de alta resolución y nos permiten crear o añadir complejidad a nuestros materiales. Vamos a ponerlas en modo multiplicar, por ejemplo, para que podamos conservar el color original, y tal vez las ponemos al 30%.
un poquito más para que se vea. Ya os digo que yo siempre exagero los resultados en los tutoriales, luego vosotros cuando hagáis los materiales intentar ser más prudentes. Fijaros que ahora si yo quiero cambiar a un dieléctrico es tan sencillo como volver a non-metallic y ahora tengo los mismos detalles, pero en lugar de en el canal de reflejos, en el canal de color, lo cual es necesario para crear dieléctricos. Muy cómodo, como podéis ver. Bien, vamos a continuar explorando algunas de las opciones que tenemos aquí. Fijaros que cuando estamos trabajando con materiales, digamos, sólidos, no podemos tener acceso a la translucencia. Es decir, cuando hay un volumen, cuando hay grosor en un material, la translucencia se produce por las opciones de Subsurface Scattering. También os he hablado de esto en mi canal en numerosas ocasiones. De manera que para poder tener acceso a las opciones de translucencia necesitamos dos cosas. Primero, que estemos ante un no metálico y segundo, que activemos la opción de Thin Shell. Os mostraré más adelante con un ejemplo práctico cómo podemos utilizar estas opciones. Pero es importante que entendamos esto. Ahora no vamos a tener acceso a manipular todo a nuestro antojo, sino que vamos a estar restringidos para evitar que podamos crear materiales no realistas. Igual que, por ejemplo, las refracciones no están disponibles en los metales. Y si queremos tener refracciones, pues simplemente lo convertimos en no metálico. Fijaros que si activamos las refracciones al 100%, evidentemente, como toda la luz está atravesando el medio, no podemos ver el color, no podemos ver el diffuse. Y aquí tenemos las opciones que ya teníamos antes, cáusticas, en caso de que queramos utilizar cáusticas en este material, es muy sencillo en Corona. Recordad que esto incrementa los tiempos de render y por lo tanto solo lo usamos cuando es estrictamente necesario. Tenemos también la opción de activar la dispersión, que está controlada por el AV Number. Recordad que este numerito representa la calidad de nuestro material. Cuanto más alto sea este número, de mayor calidad será nuestro vidrio, o en este caso nuestro objeto translúcido, y se producirá por lo tanto menos distorsión. Nuevamente, este es un efecto extremadamente lento de renderizar, así que solo os recomiendo su uso en casos donde sea estrictamente necesario. Cuando estemos haciendo quizás un close-up de unos vidrios y nos apetezca tirarnos un poco el rollo y hacer este tipo de efectos. A nivel comercial, la verdad es que no suele ser tampoco algo muy necesario. Bueno, luego tenemos, ya sabéis, la opacidad. La opacidad nos permite controlar la transparencia del material y está disponible tanto en metallic como en non-metallic. Aunque es raro que podamos utilizar quizás un metal con una transparencia, pero sí podríamos usar una máscara, por ejemplo, para crear una chapa o algo similar. Vamos a hacerlo aquí rápidamente, en este caso con, por ejemplo, un gradient ramp. Vamos a crear un degradado del tipo circular. Y vamos a definir aquí una transición, algo como esto quizás. ¿Veis? Pues esto lo podríamos utilizar para definir la opacidad de nuestro material. Y si lo tileamos suficientes veces, quizá todavía más sólido para que no se note tanto esa transición. Y si esto lo tileamos suficientes veces, qué sé yo, 15 por 15, pues podríamos tener este tipo de efectos. Además, si a esto le sumamos efectos de relieve, podríamos conseguir la típica chapa perforada o algo similar. Así que opacidad nos interesa tanto en dieléctricos como en metales. Luego tenemos las características opciones de desplazamiento que siguen siendo lo mismo. Tenemos nuestro mean level, es decir, a qué corresponde el color negro en nuestra textura de desplazamiento, y nuestro max level, a qué corresponde nuestro color blanco en el desplazamiento. Y tenemos el water level, que es para hacer un crop, para eliminar partes de nuestra textura. Si quisiéramos, por ejemplo, que el gris se correspondiera al 0 y el negro al -1, pues aquí tendríamos que poner de -1 centímetro a 1 centímetro y el total de nuestro desplazamiento serían 2 centímetros. Esto también lo he explicado numerosas veces en mi canal, así que no creo que sea importante que lo cubramos. Sin embargo, llegamos a dos nuevas opciones que son exactamente iguales que las que tenemos en V-Ray. Estas opciones son Clear Coat y Sheen. Son dos capas adicionales. Si os fijáis, han renombrado las capas para que entendamos que está una capa base, es decir, las propiedades bases de nuestro material, y por encima de esa capa base podemos añadir más cosas. Para que no nos distraiga mucho este color tan llamativo, voy a utilizar un color más oscuro, quizás un color prácticamente negro. Y vamos a definir un material no metálico con un roughness alto, es decir, algo que sea bastante mate. Imaginaros que ahora quiero emular
que este material ha sido barnizado o ha sido cubierto con otra superficie transparente, pero que le confiere diferentes características a la superficie del material, es decir, lo hace más brillante. Esto lo podemos conseguir con un clear coat. Clear coat es básicamente eso, emulamos que encima de este material hay otra capa muy finita de otro material con otras características diferentes. Cuando activamos el material se nos hacen disponibles dos nuevas opciones y un índice de refracción. Estas dos nuevas opciones nos permiten controlar el roughness, es decir, cómo de pulida está esta capa. Fijaros que ahora tenemos dos roughness, el de la capa superior de clear coat o de barniz y el de la capa inferior, que sería en este caso nuestro material negro. Esto nos va a permitir conseguir efectos súper interesantes, como por ejemplo este que se puede observar aquí. Veis que tenemos el degradado característico de un roughness alto, que sería el que vemos aquí en la capa de abajo, pero encima hay otro que es perfectamente pulido porque tenemos un clear coat de 1. Podemos también a este otro clear coat incrementarle su roughness. Como veis, podemos hacer que tenga incluso más roughness que la capa de abajo, aunque esto creo que no suele ser muy interesante. Podríamos encontrar seguramente algunos usos, pero muy pocos. Normalmente la capa de barniz la utilizaremos para que tenga mucho menos roughness. Y luego tenemos una capa de relieve independiente, es decir, podemos tener un relieve para la capa que está debajo y otro distinto para la capa que está arriba. Y por último tenemos aquí el índice de refracción y la absorción. La absorción nos va a permitir controlar cuánta luz absorbe esta capa finita que colocamos encima de nuestro modelo. Esta es una característica muy importante, ya que nos puede permitir definir otro tipo de comportamientos muy interesantes. Imaginaros, por ejemplo, que este clear coat que nosotros hemos puesto encima no es perfectamente transparente, sino que queremos emular que absorbe ciertas frecuencias de onda cuando la luz atraviesa esta pequeña capa de barniz. Y eso es lo que conseguimos con el parámetro de absorción. Nos permite simplemente definir cuánta luz absorbe el clear coat. Y el índice de refracción, ya sabéis cómo funciona, es básicamente la velocidad de la luz dentro de este medio. Como lo que estamos intentando emular son dos medios diferentes, es decir, la capa de barniz es un medio, pero no tiene por qué tener las mismas características que el dieléctrico que hay debajo, nosotros podemos hacer, por ejemplo, que el barniz tenga otro índice de refracción distinto, es decir, que la luz pueda pasar más fácilmente por el barniz que por el dieléctrico. Suele ser así en la vida real y esto, en resumidas cuentas, ya lo sabéis porque si habéis visto mi canal hablo de esto en muchísimas ocasiones, esto nos permite controlar la reflectividad base de nuestro barniz. Cuanto más bajo sea este parámetro, menos reflectividad base tendrá el barniz. Vamos a seguir bajando para que lo podáis ver. Si sigo bajando, cada vez tenemos menos reflectividad en el barniz y llega un punto donde si ponemos 1, el barniz desaparece completamente, por lo que no deberíamos de llegar a este extremo. Normalmente, cuando hablamos, por ejemplo, de pinturas de vehículos, vamos a oscilar entre 1,4 o 1,5, una cosa por el estilo. Vamos a ponerle quizás un poquito menos para que no llame tanto la atención. Y de esta manera podríamos crear este tipo de materiales. Vamos a cambiar el color por uno más vistoso, más llamativo, ahora que ya tenemos definidas sus propiedades, para que podamos jugar un poquito con este material. Vamos a coger un material de color rojo, por ejemplo, una cosa como esta. Quizás un poquito más brillante todavía. Bien, y aquí veis, tenemos nuestro material de color rojo y se producen estos efectos tan curiosos, esta especie de degradado que se produce porque viene de la primera capa y luego encima de todo tenemos unos detalles súper finos. Bueno, pues para hacer, por ejemplo, pinturas de vehículos o cosas similares o madera barnizada, este parámetro puede venir fenomenal. Debajo tenemos nuestro Scene Layer. Scene hace algo también interesante, aunque en mi opinión todavía no es suficientemente interesante. Nos permite definir cómo se comportaría un tejido o emular el comportamiento de un tejido. Hasta ahora lo que hacíamos era crear un falloff para definir un color en nuestro tejido en las zonas que forman 0 grados respecto a la cámara y otro color distinto para las caras que forman 90 grados respecto de la cámara. Esto nos permite emular esta característica tan específica de los tejidos, que es que como tienen pelitos, cuanto más los observamos de forma paralela, más brillantes se ven. Aparece esta especie de halo en la superficie.
Vamos a ver cómo sería antiguamente y cómo lo podemos hacer ahora. Vamos a utilizar una textura de tejido y lo que normalmente hacíamos es utilizar un mapa de Falloff para definir diferentes colores en función del ángulo de observación. En mi opinión, esta técnica sigue siendo la mejor porque nos da más control, pero vamos a explorar las diferencias entre las dos. Perdón, aquí lo que estamos buscando crear en realidad es un color correction que nos permita rápidamente alterar las propiedades de esta textura para tener una textura mucho más brillante. Si ahora conectamos esto en el diffuse y por supuesto vamos a desactivar momentáneamente todas estas capas de clear coat que tenemos en el material, simplemente la desactivamos y vamos a ponerle un roughness de 1. Si os fijáis, lo que conseguimos con esto es esta sensación de tejido. Vamos a incrementar el tileado un poquito para que se vea un poco mejor. Conseguimos esta sensación de que tenemos un tejido. Tengo aquí preparada también una geometría especial a la que le vamos a aplicar este material. Como veis, nos crea esta sensación de tejido. Cuando observamos el tejido formando casi 90 grados lo vemos blanquecino y cuando lo observamos de frente lo vemos mucho más oscuro. Y lo bueno que tiene este Falloff es que nosotros podemos controlar la transición entre ambos colores utilizando la curva. Por ejemplo, si queremos crear algo más similar a un terciopelo, quizá podemos crear este tipo de degradados. Si queremos crear algo más parecido a seda, haremos otro tipo de degradados. Para un tejido más normal, quizás podemos optar por una cosa como esta que estoy dibujando yo ahora aquí. Bueno, así es como creábamos tejidos hasta ahora y la diferencia es que ahora lo podemos hacer directamente con el Sheen Parameter. Podemos prescindir de nuestro Falloff, tendríamos nuestro base color igual que antes, es decir, el color de nuestro tejido, pero ahora nosotros lo que podemos hacer aquí es definir un Sheen Layer. Si lo activamos al 100%, si os fijáis, el color que nosotros pongamos aquí en el Sheen Layer se va a ver en los bordes de nuestro objeto. Para que lo podáis entender mejor, voy a poner un color lo más rojizo posible. Perdón, aquí no es, sino que es aquí. Y aquí se va a poder entender muy bien lo que hace este efecto. ¿Veis? Los bordes, cuando observamos caras, polígonos que están casi formando 90 grados, obtenemos este color que hemos introducido aquí. Y tenemos tres parámetros de configuración. La cantidad, es decir, cuánto queremos de este sheen. El roughness, cuanto más alto sea el roughness, más invade la textura nuestro color. Sería algo similar a manipular el Falloff como hacíamos antes, así que con esto podemos determinar el look. Y el color determina el color del borde. Sin embargo, el color del borde nunca puede llegar a tener esta intensidad. Si yo pongo una intensidad de 255 o de 1 rojo, el máximo valor que puede tener el borde es exactamente la mitad. Es decir, como máximo tendremos un color al 50% en el borde. Esto a mí personalmente no me encanta porque en algunas ocasiones podemos llegar a necesitar tener un control mucho más fino sobre el Sheen Parameter. Sin embargo, está muy bien, funciona bastante bien para casos de emergencia. Yo puedo, por ejemplo, conectar aquí mi textura clarita y rapidísimamente me he creado un material de tejido sin tener que hacer prácticamente nada. Así que cuando vamos con prisas en un proyecto que tenemos poco tiempo para la entrega final, tener disponible estas opciones puede llegar a ser muy interesante. Para los siguientes ejemplos necesito un modelo un poco más complejo, así que vamos a usar el típico dragoncillo escaneado que tiene muchos matices, zonas más estrechas, zonas más gruesas, y básicamente lo que vamos a hacer es analizar los sistemas de subsurface scattering o volumétricos. Ya los teníamos en la versión anterior de Corona, pero nuevamente lo que han hecho es que para evitar que el usuario pueda liarla, pueda cometer errores, están disponibles solo si se ha configurado previamente de forma correcta otro aspecto del material. En la versión Legacy nosotros teníamos que elegir qué tipo de transparencia queríamos, si queríamos subsurface scattering o volumetric scattering. Cuando usábamos volumetric lo hacíamos en base a la refracción, es decir, el material tenía que ser con refracción, pero podíamos cometer el error de no tener esto en cuenta si no sabíamos exactamente cómo funcionaba. Ahora ya no puede pasar esto, porque cuando la refracción está en cero, directamente no tenemos acceso a manipular las opciones volumétricas. Solo tenemos acceso a manipular las opciones de subsurface scattering. Y en el momento que nosotros introduzcamos refracción en nuestro modelo, entonces se nos activan las opciones de
volumetric y se nos desactivan las opciones de subsurface scattering. Bueno, como os digo, si no tenemos experiencia esto es útil porque nos evita cometer errores. Si ya teníamos experiencia nos da exactamente igual. Vamos a trabajar primero con subsurface scattering. Yo creo que ya todos deberíais de saber lo que es subsurface scattering y si no, os invito a ver mis vídeos en este canal sobre este tema. Lo que hacemos con subsurface scattering es imitar el color de nuestro material, o mejor dicho, emulamos físicamente el color de nuestros objetos en lugar de recurrir a una textura que sería un fake. Es por lo tanto un efecto que nos permite conseguir características que en otras condiciones no podríamos tener, como luz capaz de atravesar ciertas partes de nuestro modelo, pero no siendo capaz de atravesar otras, ya que cuanto más grueso sea el modelo, más, digamos, se dispersaría dentro de él la luz y por lo tanto menos podríamos ver esa luz a través del modelo. Para activarlo es extremadamente sencillo. Si trabajamos con subsurface scattering no debemos de tener refracción. Y solamente tenemos tres parámetros de configuración. Primero es la cantidad de subsurface scattering. Si trabajamos con el 100% de subsurface scattering vamos a emular completamente con propiedades físicas el comportamiento del material y por lo tanto el color que nosotros tengamos aquí introducido pasará a representar el tono general de nuestro modelo. Vamos a ponerle, qué sé yo, un color, por ejemplo, amarillento, como verde amarillento. Y por otro lado, si os fijáis, tenemos otros dos parámetros, que son el radio, es decir, cuánto tiene que recorrer la luz para tener este otro color. Vamos a ponernos en una parte de nuestro modelo que sea fina, es decir, aquí en la cola hay unas zonas muy finitas y si os fijáis, aquellas partes del modelo que tengan 1 centímetro o menos dejarán pasar la luz y el color de luz que veremos a través de esas partes será exactamente este que tenemos aquí. De manera que si incremento el radio, lo que consigo es obtener mayor subsurface scattering. Y ahora ya tengo con estos tres parámetros posibilidad de controlar el aspecto general de mi modelo. No suele ser muy interesante poner colores totalmente distintos aquí, salvo raras excepciones. Normalmente cuando la luz atraviesa el objeto, pues la atraviesa con un color similar al color que tenemos en nuestro modelo. Vamos a ponerle aquí otro color un poquito más oscuro y ya está. Es así de sencillo. ¿Que no queremos que tenga tanta translucencia o tanto subsurface scattering? Pues le podemos bajar este parámetro. Y si le ponemos demasiado, pues evidentemente nos pasarán cosas extrañas. Así que tenemos que tener cuidado con este parámetro. Vamos a dejarlo quizás en 5, que me parece que estaba dando buenos resultados. Venga, lo vamos a exagerar para que se vea bien en el vídeo. Fijaros que como no podemos aquí desactivar la capa de refracción, lo que podríamos hacer es quizás jugar con dos capas distintas. Y aquí ahora es especialmente importante que todo lo que hemos visto en mi canal durante los últimos años lo tengáis bien asimilado. Para controlar la cantidad de reflectividad lo hacemos a través del índice de refracción. Si queremos que esta capa refleje menos, pues le bajamos el índice de refracción y como veis, pues refleja menos. Vamos a irnos a un sitio donde se vean mejor los reflejos. Esta capa base, si os fijáis, si yo dejo el índice de refracción por default, tiene muchos reflejos. Quizás a mí no me interesa, quizá me interesa que sean más mate y que sean menos característicos, muy suaves. ¿Veis una cosa como esta? Y si ahora quiero, puedo añadir una segunda capa de reflejos con el Clear Coat. Le ponemos al máximo el Clear Coat y ¿dónde controlaremos el reflejo de nuestro Clear Coat o la cantidad de reflejo? Pues igual que en el otro, aquí. Fijaros que ahora tenemos un control súper fino sobre nuestros materiales. Podemos especificar múltiples capas de reflejos, podemos controlar su cantidad, su contribución, y esto nos puede permitir conseguir resultados mucho más interesantes. Es un modelo físico bastante realista, que antes teníamos que hacerlo de otras maneras. También lo podíamos hacer, pero teníamos que usar un blend, teníamos que combinar múltiples materiales, tenía menor rendimiento y por lo tanto es, en mi opinión, una gran ventaja el nuevo sistema de materiales que tenemos disponible ahora en Corona. Vamos a ver, por lo tanto, por último, el sistema volumétrico y luego haré vídeos más cortitos donde os mostraré un material en particular. Haremos quizás un metal, una madera, haremos un subsurface scattering y así podréis entender mucho mejor el funcionamiento particular de cada uno de esos materiales. Y ya solo nos queda ver cómo funciona nuestro volumetric scattering. Volumetric scattering lo tenemos aquí también, pero no tenemos acceso a estas propiedades a menos que nuestro material tenga refracción. Como veis, ahora pues se nos evita cometer algunos errores. Cuando trabajamos solamente con absorption color y distance,
Es como cuando trabajamos en V-Ray con el fog color, exactamente igual. Simplemente definimos cuánta luz es absorbida para una cantidad de distancia determinada. Es decir, la luz entra dentro de este medio, entra en nuestro dragón, y nosotros le especificamos, oye, cuando dentro del dragón la luz recorra, por ejemplo, 1 centímetro, se va a absorber esta cantidad de luz y por lo tanto el software calcula el resultado restante. Para que lo podáis ver un poquito mejor, voy a quitar el roughness, es decir, vamos a dejar completamente pulido el material. Y ahora, otro aspecto importante que podremos ver aquí es que no tenemos control individual en el índice de refracción de nuestra refracción ni en el roughness de nuestra refracción. Han hecho ajustes para eliminar posibles errores por parte de usuarios inexpertos o que no conocen bien cómo funciona un material PBR. ¿Qué pasa entonces si yo quiero, por ejemplo, que las refracciones tengan, por ejemplo, un aspecto como de cristal al ácido, pero las reflexiones de la superficie las quiero perfectamente nítidas? Vamos a desactivar momentáneamente nuestro volumetric para que podáis entender a lo que me refiero. A veces podemos querer, por ejemplo, que nosotros, pues no sé, queremos tener una cosa como esta, por ejemplo. Queremos tener un material donde cuando la luz lo atraviesa, lo veamos de esta manera. Sin embargo, no queremos ver la superficie tan mate. Queremos ver la superficie mucho más brillante. Esto ocurre en algunas ocasiones con vinilos, etc. Bueno, ahora no tenemos acceso a definir dos roughness distintos ni dos índices de refracción distintos, pero es muy sencillo. Podemos simplemente asignar un clear coat y al hacerlo tenemos de repente dos capas nuevamente de reflejos. Una que se corresponde con el base layer, que está en este caso controlando el roughness de la refracción, y otra capa por encima que nos está permitiendo conseguir estos reflejos nítidos en la superficie. Como veis, es simplemente que cambiéis un poco el chip si todavía no estabais acostumbrados y ya está. Es mucho más sencillo que antes. Vamos a quitar esto y vamos a concentrarnos en las opciones de Volumetric. Volumetric es lo mismo que Fog Color cuando trabajamos en V-Ray. Cuando lo configuramos, por ejemplo, voy a ponerle un color verde, más o menos como este, y le voy a decir 1 centímetro. Cuando hago esto le estoy diciendo al software, cuando la luz dentro del dragón recorra 1 centímetro, va a tener este color. Es decir, todas las otras frecuencias de onda que no sean las que define este color van a ser absorbidas y por lo tanto este es el resultado. Las zonas del dragón que sean lo suficientemente gruesas no dejarán pasar la luz y las zonas del dragón más finitas dejarán pasar la luz con este color si es 1 centímetro y se irá oscureciendo cada vez más. Ahora, si pongo en lugar de 1 centímetro 5 centímetros, pues hago que el dragón sea más transparente. Ahora son necesarios 5 centímetros para que se produzca esta absorción y por lo tanto habrá zonas muy finitas que se verán casi transparentes, mientras que otras se verán más oscuras. Sin embargo, todavía no tenemos volumetric scattering. Volumetric scattering se controla con este parámetro de aquí y este otro parámetro de aquí. Para definirlo tenemos que poner aquí un color que no sea negro. Ahora mismo simplemente estamos definiendo en función del grosor que tenga nuestro material una absorción de luz. Bueno, pues si queremos además definir qué pasa en el interior de este volumen con esos rayos de luz, debemos de especificar un scattering color. Podéis pensar en este scattering color si os resulta más sencillo como el color general dentro del objeto. Vamos a ponerle, qué sé yo, un color... Intentando poner colores muy distintos al color que tenéis originalmente, porque si no los resultados suelen ser un poquito raros. Vamos a disminuir un poco este parámetro para que se vea un poquito mejor. Como veis, lo voy a activar y lo voy a desactivar para que se pueda ver bien, para que se pueda entender mejor. Pasamos de esto a esto, ¿veis? En la versión anterior, las zonas que tenían demasiado grosor quedaban negras porque la luz se absorbía completamente. Sin embargo, al introducir Scatter Volume, esas zonas negras ahora ya tienen un tinte, porque le estamos especificando un comportamiento volumétrico a nuestro material. Además, hay otro control extra que podemos hacer, que es la direccionalidad. Cuando hablamos de subsurface scattering o de dispersión dentro de un medio, normalmente, dependiendo del tipo de material, podemos diferenciar entre forward scattering y backward scattering, es decir, cuando la luz tiene más tendencia a continuar en la dirección de la que viene y atravesar el objeto, o cuando la luz tiene resistencia a atravesar el objeto y tiende a rebotar
hacia atrás. El valor de 0 representa un scattering uniforme, es decir, mismas probabilidades de que los rayos se reboten hacia adelante o hacia atrás. Valores positivos nos representan un forward scattering, es decir, el objeto se va a ver más transparente porque la luz que llega desde atrás, por ejemplo, en este caso de aquí, nosotros la vamos a ver delante de nuestro objeto. Mientras que valores negativos van a hacer que nuestro objeto se vea como más oscuro, es decir, la luz va a rebotar hacia atrás y lo que veremos aquí será la luz que viene desde detrás de la cámara. Si no sabéis muy bien cómo configurar el material, lo podéis dejar en 0 y ya está. Y os recomiendo que evitéis acercaros a este 0,99 o más 0,99 porque los resultados son muy extremos. Quizás podéis trabajar aquí con menos 0,5, dependiendo del material que estéis utilizando, o 0,5. Materiales más transparentes, imaginaros un agua clara o algo similar, tendrán valores de direccionalidad positivos, y materiales menos transparentes, tal vez un zumo muy denso, puede que tengan valores negativos de direccionalidad. Y por último, aquí tenemos la posibilidad de especificar single bounds, es decir, en lugar de hacer cálculos más complejos, reducimos su complejidad y esto nos permite que los cálculos sean un poquito más rápidos. Y ya está, con esto configuraríamos nuestros materiales con volumetric scattering. Como veis, con estas dos opciones de subsurface scattering y volumetric scattering cubrimos todas las necesidades que podríamos tener. Lo más importante yo creo es que entendáis la diferencia. Cuando usamos refracciones usamos volumetric scattering y cuando usamos el base color sin refracciones usamos subsurface scattering. Nos queda pendiente ver cómo se utilizaría, por ejemplo, un thin shell para generar el efecto de subsurface scattering cuando no tenemos grosor, por lo tanto podríamos emular, por ejemplo, papel, cortinas, hojas de árboles, etcétera. Pero todo esto lo voy a ir cubriendo un poco más adelante en otros vídeos porque yo creo que este ya ha sido bastante completo. No os olvidéis que podemos añadirle, por ejemplo, una nueva capa de reflectividad. Voy a quitar el single bounce para que tenga un poco más de calidad y vamos a trabajar con, nuevamente, cuando queramos introducir diferentes características en las refracciones y en los reflejos de la superficie, trabajaremos primero con el base layer, ¿veis? Ahora le he dado otro aspecto distinto, quizá podemos quitarle reflexiones si nos parecen muy exageradas. Por supuesto que podríais mirar los índices de refracción en diferentes tablas, etcétera, pero también podéis trabajar simplemente con la referencia visual que tenemos delante. Y ahora a la capa, digamos, de la parte de arriba le daríamos pues el aspecto de acabado final, donde tenemos que tener un glossiness o un glossiness más alto o un roughness más bajo. Y esto nos daría este resultado que podemos ver aquí, que como veis es completamente distinto al que teníamos antes con subsurface scattering. Son dos cosas completamente distintas. Y hasta aquí este vídeo de introducción, haré algunos más explicando materiales muy específicos. Me gustaría saber vuestra opinión sobre los vídeos de Corona. La verdad es que no suelo hacer muchos vídeos de Corona porque me siento un poco ridículo haciendo lo mismo en dos motores. Es decir, le dedico ya mucho tiempo a V-Ray en el canal y ahí desarrollo y explico los conceptos teóricos y se pueden aplicar a cualquier motor. De hecho, no solamente a Corona, sino que lo podríais llevar a Octane, Epson, Redshift, Arnold, da lo mismo. Al final del día, las técnicas de render que usamos son muy similares en todos los motores de render. Sin embargo, algunos de vosotros me habéis comentado que preferís tener contenido exclusivo de Corona Render porque si no, no entendéis bien los conceptos. Me gustaría saber si la opinión de la mayoría es esta y si es así que me dejéis algún comentario para que yo pueda saber si merece la pena seguir haciendo contenido específico para Corona o continuar haciendo contenido genérico usando V-Ray como motor de render. Esto que estamos haciendo lo hemos hecho con la versión beta, es decir, esta versión es una versión de pruebas que todavía no está disponible porque la versión comercial todavía no ha salido a la venta. Así que es posible que el equipo de Corona introduzca cambios en lo que acabáis de ver ahora mismo. Si es así, cuando llegue el momento, haremos un vídeo para la versión comercial final. Como siempre, espero que este vídeo os haya resultado interesante y por lo menos os haya permitido entender los conceptos esenciales de estos cambios en el editor de materiales. Espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima.